Esta es la historia del Chevrolet Monte Carlo. Aunque entró tarde al mercado de autos personales de lujo, el Monte Carlo se convirtió en una de las marcas más populares y mejor vendidas en la historia de GM. Para 1965, Chevy tenía una línea sólida, pero estaba batallando para sacar del desarrollo y al mercado su respuesta al Ford Mustang, el Camaro. Chevy estaba en una posición incómoda sin un competidor directo para el Mustang, ni para el cada vez más lujoso y rentable Thunderbird de Ford, ni para el deportivo de lujo Grand Prix de Pontiac. Adelantándonos a 1968, John Z. DeLorean llegaba desde Pontiac para convertirse en gerente general de Chevy y reforzar la participación de mercado de la división, que estaba disminuyendo. El Monte Carlo, entonces con el nombre clave Concourse, estaría basado en la plataforma A-Body ligeramente alargada, también conocida como G-Body, igual que el Grand Prix. Se usaron elementos de diseño del recién terminado rediseño del Cadillac Eldorado de 1967, obra de Bill Mitchell, en un intento deliberado de transmitir lujo. El Monte Carlo de 1970, el nuevo de Chevrolet, tenía precio de Chevrolet. Se muestra aquí junto a todos los demás autos de su categoría. Para 1969, los diseños finales estaban casi listos, pero Chevy seguía nerviosa por lanzar un auto de tamaño mediano a grande sin opción de 4 puertas, como la del Chevelle, y apostó parcialmente por propuestas de una versión de 4 puertas y también un convertible. Para entonces las ventas de la división Chevrolet eran estables, pero tanto la participación de mercado como las ganancias estaban disminuyendo. Se estaban gastando millones en un nuevo auto pequeño que reemplazaría al Corvair, en el rediseño del Camaro F-Body y en otros reemplazos de la línea Chevy para 1970. El presupuesto para el nuevo auto personal de lujo estaba al límite, así que se descartaron las versiones de 4 puertas y convertible y el auto quedó definido únicamente como coupé de toldo rígido. El diseño final del Monte Carlo 1970 fue bien recibido, un diseño atractivo y completamente equilibrado. Compartía los pilares traseros y los paneles superiores de la ventana trasera con el Grand Prix, pero el resto, aunque fuertemente influido por el Eldorado, era propio. El aspecto general estaba bien proporcionado, a diferencia del Thunderbird de Ford con su extraño pico frontal y su pesado diseño tipo continental. Aunque no era revolucionario, encajaba perfectamente en un nicho de lujo accesible de tamaño mediano que no había sido atendido antes. Karen Driver lo llamó una mezcla de Buick, Oldsmobile Cadillac, es decir, un éxito de diseño y un coupé para Chevy. Podría decirse que el auto parecía más caro de lo que era, y Chevy hizo lo posible por no marcarlo como Chevy. Muy pocos, si es que alguno, emblemas de Chevrolet se colocaron en el auto para promover su imagen de gama alta. Las ventas fueron muy fuertes y lo convirtieron en un líder de ganancias para Chevy en 1972. Para 1973, en un esfuerzo por distinguir más el auto de su base Malibu barra diagonal Chevelle, todas las partes de diseño previo fueron reforzadas y llegó un rediseño completo. La nueva apariencia tenía curvas de guardabarros más marcadas, un cofre más largo, pilares A y B más verticales. En lugar de una ventana operable en el panel trasero, apareció una ventana ópera o landau fija y enfatizada. Esta ventana ópera, una fuerte característica del diseño nuevo, era una tendencia que dominaría muchos autos estadounidenses de los años 70, junto con el techo de vinil obligatorio. Se introdujo primero en el Cadillac de 1971 y nuevamente imitaba al auto de lujo más alto de GM. Así como en Monte original, el tema buscaba hacer parecer un mini Cadillac, y las ventanas landau pretendían imitar una limusina. Los perfiles delanteros, antes sutiles, ahora recorrían desde la mitad del cofre hasta el frente de la parrilla. Las curvas de los guardabarros, antes apenas sugeridas, ahora sobresalían casi como piezas separadas del auto, continuando por los guardafangos y hasta las puertas del coupé. A pesar de ciertas decisiones de diseño dudosas, el auto fue aprobado completamente por DeLorean en su presentación inicial. Mientras que el modelo anterior era atractivo y discreto, el nuevo diseño era más exagerado y algo cargado. Karen Driver bromeó diciendo que el Monte tenía un estilo barroco. Go for Baroque fue la frase exacta de David Davis, ya que su estilo imitaba el tema clásico exagerado y algo cursi, tipo carreta y carruaje, presente en los autos de lujo del momento. Comunicados de prensa visibles y anuncios de Chevy destacaban la supuesta sensación tipo Mercedes del nuevo Monte, sus características y su manejo casi Mercedes. DeLorean participó afinando el manejo, pues estaba enamorado del sedán Mercedes 300 en ese entonces. Opciones novedosas como los ahora infames asientos giratorios, que rotaban 90 grados hacia afuera para recibir al conductor, se ofrecieron junto con controles de estilo más europeo.
Incluso con este nuevo énfasis en diseño europeo, había menos opciones que antes. La versión SS había desaparecido desde 1972 y la mayoría de opciones de desempeño ya no existían. El motor de 454 pulgadas cúbicas no era una opción común, así que Chevy vio poca razón para seguir ofreciéndolo. Variantes del 350 del 400 seguían disponibles, aún motores fuertes considerando las crecientes restricciones de emisiones. Lo popular eran las opciones de lujo: asientos tipo butaca, reproductores 8-track, techos de vinilo, molduras superiores. A pesar del declive en opciones mecánicas y la falta de avances sólidos en diseño e ingeniería, el público seguía encantado con la presentación del modelo, y las ventas de esta categoría de lujo personal para Chevy continuaron siendo fuertes. Desafortunadamente, como muchos autos estadounidenses de la época, y debido a las regulaciones de emisiones, seguridad y economía de combustible, el Monte Carlo se volvió una caricatura más grande, pesada, larga y con poca potencia, al igual que el Thunderbird contra el que competía. El modelo 1976, como su rival Thunderbird, creció en longitud y volumen. Se ofreció un V8 de 400 pulgadas cúbicas para mover todo ese peso, pues el 454 ya no estaba disponible, mientras que el motor estándar era un 305 V8 con apenas 145 caballos. El rediseño de 1976 fue sobre todo una actualización, añadiendo lujo, longitud, ancho, peso y algunos toques angulares. Cofre más largo y faros dobles apilados. Tomando en cuenta el periodo, la era poliéster y disco de los 70 era mejor que el promedio. A pesar de su etapa de malas, fue uno de los montes más vendidos de Chevy. Chevrolet te invita a imaginarte en un nuevo Monte Carlo. Imagínate rodeado de líneas esculpidas y elegantes. Imagínate disfrutando el verdadero placer de tener un Monte Carlo. Imagínate rodeado de lujo personal, comodidad silenciosa y sorprendente espacio. Y cuando lo imagines, ven y maneja uno, y pon algo de distancia entre tú y la multitud. En 1977 llegó el Proyecto 77, un enorme programa de inversión de GM de más de $600 millones para reducir 600 libras de peso y 10 pulgadas de longitud en toda su línea de modelos. El Monte no fue la excepción. El nuevo auto reducido, modelo 1978, era al máximo una caricatura de su pasado. Si la segunda generación había sido algo excesiva para su tamaño grande, la tercera intentó encoger esos mismos rasgos en un cuerpo más pequeño y con resultados mixtos. Las curvas de los guardabarros eran muy prominentes y fluían directamente hacia el cofre. Las luces traseras, antes horizontales, pasaron a ser verticales. Los faros dobles apilados regresaron a unidades simples grandes. El vidrio trasero y los pilares eran muy formales y verticales, como marcaba la moda, al estilo Cadillac Seville, característico de GM en la época. La combinación de todos estos elementos resultaba en un aspecto simpático pero robusto, aunque no desagradable, una primera impresión un tanto torpe. El tema del Proyecto 77, formas angulares, favorecía a autos como el Cutlass Supreme o el Buick Regal, pero no combinaba bien con las curvas tipo Coque Battle del Monte Carlo. Aún así, el diseño y el tamaño reducido se vendieron bien. Se ofrecieron motores V8 de 125 caballos y, por primera vez, un V6. Las opciones de transmisión fueron reducidas, pero no muy extrañadas dado el precio inflacionario y el racionamiento de gasolina. Los grandes V8 ya no eran lo que los compradores buscaban. Las ventas se mantuvieron estables hasta la siguiente generación. El nuevo Monte Carlo, el Chevrolet más extensamente rediseñado para 1981, sería destacada en el mercado de autos personales de lujo, un mercado con tremendas oportunidades de ventas e ingresos. Para 1981, se proyectaba que casi 2 de cada 10 autos vendidos serían de esta clase. La cuarta generación de 1981 fue una de las más equilibradas de los montes recientes. A diferencia de los dos anteriores, los rasgos reconocibles, curvas de guardabarros, parrilla y ventana Landau, estaban más integrados y menos exagerados. El auto parecía más largo, aunque era más corto que el anterior. Las líneas del monte estaban ahí, pero más integradas, con formas más angulares en la parte delantera y trasera. El auto ganó una parrilla grande tipo rejilla y faros verticales dobles. Se ofrecieron motores V6 de 229 pulgadas cúbicas, un pequeño y raro V6 turbo de 231 pulgadas cúbicas de Buick y V8 de 305. En 1983 regresó el Monte Carlo Super Sport, el SS, con un V8 305. Aunque solo se produjeron pocas unidades ese año, fue extremadamente popular,
siendo la primera opción de desempeño desde los montes 1970 a 71. En los años siguientes, el modelo SS evolucionó como la opción más popular sobre las versiones LS y Sport Coupe más enfocadas al lujo, y las ventas se dispararon. Los cambios visuales eran pocos, salvo molduras y detalles propios del SS. Incluso, muchas piezas del SS se integraron a los modelos base y LS. Para el SS, la potencia aumentó y las opciones de colores también. En los primeros años 80, el público de Chevy, hambriento de potencia en plena crisis de rendimiento, encontró en el SS un modelo ideal, y las ventas lo reflejaron. El éxito del Monte en NASCAR ayudó también, especialmente con la presentación de la versión Aero Coupe de techo inclinado, extremadamente rara y creada para cumplir requisitos de homologación. Esto trajo un aire de exclusividad al modelo. Pero la caída general de ventas en los coupés de tracción trasera y la demanda de autos más compactos, aerodinámicos y eficientes marcó el final del coupé de lujo personal de Chevy. A pesar de la fuerte popularidad del SS en 1987, los últimos Montes se produjeron como modelos 1988 y su ciclo terminó. Su reemplazo, el Lumina, llegó en 1990. Más allá de su estilo soso y la tracción delantera, no había rasgos destacables ni elementos heredados del Monte Carlo. El Lumina LTZ, su versión de desempeño, recibió reseñas y ventas decepcionantes. En 1995, para mejorar la mala imagen y las ventas del Lumina Coupe, Chevy renombró la versión de dos puertas como Monte Carlo, reviviendo la marca una vez más. Lamentablemente, fuera del nombre y algunos símbolos, poco quedaba del legado original. Consumidores y fans criticaron la falta de esencia Monte Carlo en el auto, así que Chevy empezó a añadir elementos tradicionales del modelo. Volvieron los guardabarros estilizados y otros distintivos del Monte. La apariencia era mejor que nunca, y como el mercado de lujo personal había sido abandonado por Ford y Chrysler, el Monte parecía tener una oportunidad. Sin embargo, las ventas no fueron tan fuertes como Chevy esperaba. Para el año 2000, apareció una versión SS con un V6 supercargado de 240 caballos, un guiño directo al éxito del Monte en NASCAR y a los SS de los 80. Sus ventas fueron fuertes al inicio y recibieron mejoras de estilo y potencia. En 2006 llegó un nuevo SS con motor V8 de bloque pequeño y 300 caballos, la primera vez que un V8 regresaba al Monte desde los 80. Sorprendentemente, aparte del Corvette y con el Camaro fuera de producción, este era uno de los autos más potentes que Chevy ofrecía, basado en una plataforma de tracción delantera que descendía de raíces de tracción trasera. Irónicamente, el regreso del quinto 8 marcó el final del Monte Carlo, ya que GM anunció su descontinuación en 2007. Una vez más, el modelo caía víctima de cambios en preferencias, regulaciones de economía de combustible, costos de producción y caída en participación de mercado. Desafortunadamente, GM no ha comentado si habrá un reemplazo o un renacimiento del Monte Carlo. Esperamos ver pronto ese escudo en un Chevy de dos puertas otra vez. Ahí lo tienes, la historia del Chevrolet Monte Carlo. Cuéntanos qué opinas. Dinos cuál fue tu año favorito del Monte Carlo. Déjanos un comentario. Danos un like. Suscríbete y activa la campana para notificaciones de futuros vídeos.